Y para dar inicio a esta reunión, le cedo el uso del micrófono al doctor Gonzalo Hernández Licona. Adelante. Mil gracias, senadora Gómez del Campo, y mil gracias a todas y todos ustedes. Siempre es un gusto, y lo decimos sinceramente, estar en el Congreso. Mientras más veces nos inviten, más posibilidad tenemos de comunicarnos con ustedes directamente. Agradezco la presencia de todas y todos los consejeros del Coneval. Yo hablo a nombre de ellos. A veces se nos olvida, pero México tiene realmente mucho que presumirle al mundo. Una de esas cosas que México puede presumir es su conjunto de estadísticas y en especial la forma de medir pobreza. En el caso mexicano fue el Congreso precisamente el que determinó en el año 2005 que hubiera una medición de pobreza con varias dimensiones. Se le llama pobreza multidimensional. En otros países la medición de pobreza es de un gobierno. En el caso mexicano es una medición de Estado. Hoy hay varios países adoptando esta forma de entender y resolver la pobreza. Y México fue el pionero, gracias al Congreso. México puede presumir que debido a su iniciativa y su experiencia en medición de pobreza, hoy una de las metas de desarrollo sustentable que tiene que ver con adoptar a todos los países la reducción de la pobreza en todas sus dimensiones, de acuerdo a definiciones nacionales. El Congreso también determinó en el año 2005 crear una instancia independiente que midiera la pobreza con objetividad, el Coneval. Hoy muchos países vienen a México para ver la experiencia del Coneval, tanto en la forma de coordinar la evaluación de la política de desarrollo social como en la medición de pobreza multidimensional. Hoy Colombia, Chile, El Salvador, Marruecos, Bután, entre otros, cuentan con una medición multidimensional de la pobreza por la experiencia mexicana. México también puede presumirle al mundo una institución que genera estadística y que hoy cuenta, y desde hace muchos años, con gran prestigio nacional e internacional, y que en más de 30 años ha consolidado su rigor y ahora es una instancia autónoma, el INEGI. Por esta razón, el Congreso pidió que el Coneval usara la información del INEGI para medir pobreza. En pocas palabras, el Coneval pone la fórmula y el INEGI pone la información. Pero la experiencia mexicana que podemos presumir no solamente es en la forma de generar los datos de pobreza. En los últimos años, hoy, vemos que muchos gobiernos de todos los colores han decidido llevar a cabo política social teniendo como guía los indicadores de pobreza multidimensional que se generan sistemáticamente. Hoy vemos a muchos gobiernos de todos los partidos que en vez de comprar Suburbans o camisetas o gorras, dedican presupuesto a pisos firmes, a agua en los hogares, a electricidad, a que niños y niñas vayan a la escuela, que haya drenaje en los hogares, que exista acceso a la salud. Y todas ellas son acciones que reducen la pobreza, tal y como lo definió el Congreso en 2005 y tal como lo mide el Coneval. La medición de pobreza es precisamente para dirigir acciones de política pública. La medición nos dice cómo vamos y nos ayuda a saber qué hacer en política social. El uso de este indicador de pobreza a nivel nacional, estatal y municipal es precisamente para ayudar a los gobiernos a hacer mejor política pública. En México se hace este ejercicio a partir de una medición precisa de la pobreza. México incluso puede presumir que tiene un Estado con pesos y con contrapesos, que en muchos casos funcionan, que la democracia permite alertar cuando algo en los sistemas de medición ha fallado y que se debe mejorar. Si la elaboración de un instrumento de medición tan importante como las encuestas de hogares que levanta el INEGI
tuvo un resultado sorprendente. México puede presumir que se pudo alertar. En otros países, en otros tiempos, no hubiera pasado nada. México puede presumir que vale la pena disentir y eventualmente llegar a mejores soluciones. En este caso concreto, en su comunicado del viernes 15 de julio, el INEGI anunció que realizó mejoras en la captación del ingreso, que el ingreso tiene diferencias con lo que reporta el PIB o cuentas nacionales. Este tipo de cambios en sí mismo vale la pena cambiarlos. Pero también el comunicado del INEGI dijo que por esa razón la encuesta 2015 no era comparable con encuestas de años anteriores. Y aquí hay dos elementos posiblemente favorables, pero que en este caso no se dieron al mismo tiempo. Por un lado, mejorar estadísticas que siempre se pueden mejorar, pero también preservar la comparabilidad. El módulo de condiciones socioeconómicas 2015 era precisamente para comparar cómo íbamos respecto a años previos y especialmente pudimos conseguir el recurso que no teníamos para poder comparar la pobreza 2015 de municipios con la 2010 de municipios. Por primera vez en la historia del país hubiéramos tenido una comparación municipal de pobreza. En el Coneval pensamos que se puede tener ambas cosas, mejoras en las estadísticas y comparabilidad, si estos cambios se planean con tiempo, se evalúan, se anuncian y se tienen series comparables por un lapso de tiempo. En el Coneval le hemos puesto mucho énfasis a la transparencia para medir pobreza. Sabemos que el indicador de pobreza es muy sensible y atrae muchas miradas. ¡Qué bueno! Sabemos que muchos ojos están puestos en cómo medimos la pobreza y en sus resultados. Por eso el Coneval determinó dos cosas importantes en 2008. La primera, que la fórmula de cálculo sea pública. Si hoy van a la página del Coneval, pueden ver la fórmula para calcular pobreza y pueden calcular en sus computadoras o con sus asesores la pobreza 2008, 10, 12, 14 e inclusive la 15. Eso le da transparencia para que la cifra sea replicable. Lo que el Coneval publica lo puede replicar cualquier persona en su computadora. Segunda medida importante, decidimos en 2008 que no hubiera modificaciones en 10 años por dos razones. Por preservar la comparabilidad de un indicador tan relevante, la comparabilidad es bien importante, y segundo, para evitar sospechas. Aun cuando los cambios sean con buena intención, aun cuando los cambios mejoran las estadísticas, en un país con historias lejanas de que no siempre deseamos el indicador real, vale la pena tener transparencia y no modificar las cosas a menos que se planee. El Coneval planeó la posible modificación de la forma de medir pobreza 10 años después. El Coneval sí está a favor de que se mejore todo lo que se puede mejorar, el ingreso, los cuestionarios, la metodología, pero con cambios planeados y avisados, para no generar sospechas. Pongo un ejemplo. Esta es la medición de pobreza que el Coneval ha venido publicando del 2010, en este caso, 14. Esta es, a veces sube, a veces baja, dependiendo de las circunstancias, del país. Si el Coneval hubiera publicado la pobreza, 2015, hubiéramos tenido esto. Esta no es comparable, como lo dijo el INEGI, y por lo tanto creímos prudentes nosotros en Coneval y el INEGI no hacer la publicación debido a la no comparabilidad de la encuesta que nos dijo el INEGI. Y en segundo lugar, estamos trabajando de manera importante con el INEGI en mesas técnicas para dos cosas. Uno, para ver exactamente la encuesta 2015, ver qué pasó, por qué no es comparable
dicho por el INEGI, qué podemos rescatar de esa encuesta e incluso si hay la posibilidad de hacer comparaciones hacia atrás. El INEGI, de manera sistemática, hace correctamente muchas de estas cosas. El INEGI correctamente tiene formas de avisarnos con tiempo que va a cambiar cualquier estadística. Lo está haciendo en estos últimos días en el caso de la inflación. El INEGI nos avisó con tiempo, diciendo las razones por las cuales la inflación dentro de un año la va a modificar, porque hay que mejorarla, porque hay que mejorar la forma de medir la inflación, y nos parece bien importante. El INEGI de manera permanente anuncia estos cambios y por eso la institución tiene el rigor que tiene. Nos hubiera gustado que en este caso hubiera pasado lo mismo. Estamos ya trabajando con el INEGI para analizar a detalle los cambios que se hicieron en el módulo 2015. Cambios que se decidieron en el año 2015. También estamos trabajando en que el año 2016 pueda ser, la encuesta 2016 sea comparable con los años previos. Queremos rescatar la confianza de los ciudadanos, tanto el INEGI como el Coneval, en poder generar una encuesta comparable 2016, comparable con los años previos, para que veamos cómo vamos, y al mismo tiempo también se puede en esas mismas encuestas ensayar formas diferentes de medir ingreso, mejorar el ingreso y así poder tener ambas comparaciones y que el ciudadano vea dos tipos de forma de medir, una con ingresos mejorados, que por cierto vale la pena mejorarlos en todas las familias y no solamente en las familias más pobres, y que seamos capaces de transmitirlo a los ciudadanos. Estamos trabajando con Coneval e INEGI en mejorar la comunicación y contar con todos los detalles acordados, incluyendo los operativos de campo. Los operativos de campo del INEGI vale la pena, lo hemos platicado con el doctor Santaella, darle mayor sistematización a estos mismos. México, por lo tanto, puede presumir que puede salir de una discusión abierta con dos instituciones fortalecidas, con mejores estadísticas y nunca sacrificando la transparencia de cara al público. Un tema importante que se ha tratado aquí más de una vez y tiene sus pros y sus contras, pero hay que platicarlo porque es parte incluso de la medición, es las cifras de pobreza, ¿para qué queremos que sean? Y hay muchos usos posibles. Uno es simplemente que el Coneval diga, pues ahora la pobreza subió, ahora bajó, y que se arme un debate a veces político de si subió o bajó, y luego echamos ahí medio culpas, o nos paramos el cuello de que la pobreza bajó o lo que sea. Esa es simplemente rendición de cuentas. Pero uno segundo, que a nosotros nos gusta mucho y siempre esperamos esa utilización desde que empezó la medición, es que quien toma decisiones de política pública utilice la información para mejorar sus decisiones de política pública. Para que diga, oye, si me está diciendo el Coneval que vamos mal en seguridad social, hagamos algo para mejorar seguridad social. Si vamos mal en el ingreso, hagamos cosas para mejorar el ingreso. Si vamos mal en lo que sea, hay que mejorar lo que el indicador nos está diciendo. Entonces, aquí resulta interesante, déjame pausar esta palabra, que yo decía durante la presentación. Hoy vemos que gobiernos de muchos partidos están utilizando esta medición para mejorar las cosas que hacen y bajar la pobreza tal y como lo mide el Coneval. Entonces, ahí hay, digo interesante porque uno diría, oye, pues nada más estás haciendo cosas para bajar la pobreza, y digo, bueno, si la pobreza es para que se baje, pues hay que usarlo para política pública. Si la inflación estuviera subiendo, seguramente el gobierno haría cosas para bajar la inflación medida con esa inflación. Entonces, por un lado, me parece importante que los gobiernos, y hablo de muchos partidos, no solamente el gobierno federal, que está por supuesto interesado en el tema, es
Si el indicador nos dice que vamos mal aquí, si el indicador nos dice que faltan pisos firmes allá, ¿por qué no usar ese indicador para mejorar lo que se hace? Entonces, desde el punto de vista del Coneval, en buena parte le damos el beneficio de la duda a los gobiernos que están utilizando la medición para mejorar. Para eso era. Sin embargo, ¿qué más hay que hacer? Y aquí retomo lo que la diputada Araceli dice. Yo creo que hay que tener una medición más allá de la pobreza. La pobreza tiene que ver con mínimos, senadora. La pobreza tiene que ver con elementos mínimos. Es como una definición típica de la pobreza. Los elementos mínimos, de preferencia parejos para todos. Pero el bienestar de las familias tiene que ir más allá de los pisos mínimos. He platicado muchas veces con gente del Congreso que, si me preguntaran qué hay que hacer con la ley del Coneval, una cosa fundamental es tener la medición de pobreza, se puede cambiar algunas cosas, pero también tener una medición de un concepto más alto, que podría ser el acceso efectivo a los derechos sociales, por ejemplo, pero el efectivo, ese que incluya calidad. De tal manera que el gobierno, los gobiernos de todos los partidos, no solamente busquen la acción para reducir la pobreza tal como la mide el Coneval, sino también para aumentar el acceso a los derechos sociales tal como los podría medir el Coneval del futuro. O sea, que no nos quedemos o sea, fuimos exitosos o hemos sido exitosos y la ley de desarrollo social fue exitosa en decirnos hay que medir pobreza y lo hemos hecho, creo que bien. También que lo usan los gobiernos estatales y federales. Pero el bienestar de un individuo y del país es mucho más que eso. Queremos ver no solamente a la población indígena con piso firme y con una calidad de vivienda aceptable, queremos ver a la población indígena y las mujeres compitiendo en las mejores acciones económicas y sociales del país. Y eso implica ir más allá de la pobreza, implica una inclusión mucho más amplia mucho más amplia que el concepto de pobreza. Yo haría eso en la ley del Coneval, en la siguiente, además de poner la medición de pobreza, ir y buscar la exigencia de que ese Coneval nuevo, en la nueva ley, tenga esa medición mucho más amplia que la pobreza y creo que podremos beneficiarnos todos y que los gobiernos usen ambas para la política pública. Yo creo que, déjame enfatizar, porque aquí ya me están en el tiempo, que el énfasis, diputada Damián, sí tiene que ser con el 2016, hacerle el mejor esfuerzo y ser muy transparentes, que el grupo técnico que ahorita está formado por ambas partes, que tenga la transparencia para que la sociedad civil, para que el Congreso, si bien es cierto, no tome decisiones porque me parece que no le tocaría, sí poderlo transparentar y decir, estamos con el INEGI trabajando de la mejor manera para sacar la mejor solución y no es en oscurito. Lo hacemos con el afán de tener una bendición mejor, una medición transparente, una medición comparable y creo que ese proceso, senadoras, senadores, diputadas, diputados, es el mejor proceso para salir y podamos, yo decía al principio, presumir no solamente la forma de Estado que México mide pobreza, que provino del Congreso, no fue una idea de un Congreso, de un gobierno, no fue la idea de unos académicos, fue la idea del Congreso de tener una medición de Estado. Creo que podemos fortalecer esa medición de Estado con en donde estamos viviendo y salir fortalecidos las instituciones y la medición con ideas incluso mejores e innovadoras con la ayuda de todos ustedes. Creo que esa es la apuesta que estamos haciendo en el Coneval.